Las empresas turísticas. Cuando nosotros hablamos de empresas turísticas, tenemos que comprender, por ejemplo, que nuestro país cuenta con una serie de infraestructura destinada a la actividad turística, lo que anualmente ayuda, por ejemplo, al número considerable de turistas que nos ingresan o nos ingresaban hasta antes de la pandemia. Lo que nosotros hacemos a través de las empresas turísticas es el lograr, por ejemplo, mayor interés en el mercado internacional. Pero para lograr tal objetivo deben influir, por ejemplo, una serie de factores de servicio, calidad y precio. Para recordar, por ejemplo, cómo funcionan las empresas, es importante recordar, por ejemplo, las actividades económicas. Y las actividades económicas se dividen en tres grupos importantes: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario son todas aquellas actividades, por ejemplo, que se dedican a la extracción de materias primas. Ahí tenemos, por ejemplo, dos importantes: las agropecuarias y las no agropecuarias. Tenemos, por ejemplo, la agricultura, ganadería, que podrían ser, por ejemplo, actividades agropecuarias, y las no agropecuarias están relacionadas a la explotación forestal, minería, hidrocarburos, pesca y caza. Podemos tener, por ejemplo, actividades agropecuarias en tierras bajas, en el altiplano, recolección y plantaciones modernas y demás. El sector secundario es el sector de transformación, son todos aquellos que transforman, por ejemplo, las materias primas en productos elaborados. Por ejemplo, fábricas de zapatos, fábricas de procesamiento de alimentos enlatados. Este sector se refiere a todas las actividades industriales de transformación de todo lo que se presenta, por ejemplo, el sector primario. Luego tenemos el sector terciario, que es el sector de servicios. Estas actividades son las que producen comodidad y satisfacción de una necesidad en concreto. Su trabajo es la prestación de algún servicio en específico, como el turismo, la comunicación u otros que puedan ir relacionados, como la banca, la medicina, la educación, la alimentación, el transporte, los servicios profesionales y demás. Existen empresas según, por ejemplo, el tamaño, según su naturaleza jurídica y según su conformación de capital. Según el tamaño tenemos, por ejemplo, empresas grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Según su naturaleza jurídica, individuales o societarias. Según su conformación de capital, públicas o privadas. Vamos a entender, por ejemplo, como empresas públicas todas aquellas empresas que dependen del aparato estatal, son propiedad del Estado, ya sea a nivel departamental, municipal o del Estado central. Las empresas privadas, por ejemplo, por su parte, pertenecen al sector privado, se contraponen totalmente al sector público. Es aquella parte de la economía que busca el ánimo de lucro en su actividad y no está controlada por el Estado, pero sí, por ejemplo, va a rendir tributo al Estado a través de impuestos. Una empresa es una unidad económica, social con fines de lucro, en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para llevar a cabo una producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para formar una empresa van a ser capital, trabajo y recursos materiales. Una empresa turística, por su parte, por ejemplo, no se caracteriza por un proceso productivo determinado, sino por el contrario, presenta una multiplicidad y una heterogeneidad de actividades en el proceso de producción que van a conformar todo lo que representa la actividad turística, ya sea esta, por ejemplo, de transformación o de prestación de servicios. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, lo que representa una empresa turística, tenemos que tomar en cuenta primeramente cómo definir el consumo turístico o el flujo del consumo turístico. Y para esto nosotros vamos a recordar, por ejemplo, qué es un turista y qué es un excursionista. El turista va a ser, por ejemplo, aquella persona que va a pernoctar en su viaje, mientras que el excursionista no va a pernoctar en el viaje, ¿no? Cada una de estas personas van a tener, por ejemplo, diferente tipo de motivaciones y diferente tipo de gasto turístico y diferente tipo de necesidades. Desde una perspectiva económica debemos recordar que el visitante va a tener tres aspectos importantes a considerar: duración del viaje, motivo y lugar de residencia. Entre los motivos van a estar el ocio, negocios, religión, vacación, salud, visitas a familiares y amigos y demás. Categorías del flujo turístico, ya lo habíamos visto anteriormente, vamos a ver el turismo interno, el emisor y el receptor. Y el consumo va a partir de estos aspectos importantes, ¿no? Todo lo que representa el flujo de consumo turístico. Las empresas turísticas son muy similares, por ejemplo, en su conformación a las empresas en general. Ahí nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de la forma jurídica, el tamaño, la relación con el cliente. En función a su forma jurídica van a ser, por ejemplo, individuales o colectivas. Va a haber tipos de asociación: sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad de comandita simple, sociedad por acciones, sociedad colectiva o unipersonal. Tamaño pueden ser grandes, igual, medianas, pequeñas o microempresas. Pero acá una diferencia va a ser la relación con el cliente.
puede ver con intermediarios o sin intermediarios. Sin intermediarios es el cliente turista, con intermediarios es a través de las empresas. Las empresas van a ser los clientes y los turistas van a ser los usuarios. Funciones de la empresa turística. Las empresas turísticas tendrían que tener 7 funciones importantes: una función de personal, una función de operaciones, una función de contabilidad y registro, una función financiera, una función de compras, una función de comercialización y una función de investigación, que va a estar orientada a la investigación de mercados, al marketing y demás. Las de operaciones, compras y comercialización van a estar orientados, por ejemplo, a las actividades logísticas. Las financieras y las de contabilidad a las actividades administrativas. La de personal va a estar orientada también a las actividades, por un lado, logísticas, pero va a estar también relacionado con lo que se presenta, por ejemplo, el desarrollo y la operación de lo que se presenta en la empresa en su conjunto. Hay algunos cuerpos empresariales dentro del sector turístico que tenemos que considerar, y ahí tenemos, por ejemplo, las empresas de transporte, ya sean estas aéreas, terrestres, marítimas o fluviales, o por cable, que es un servicio nuevo. Las empresas de alojamientos, hoteles, pensiones, apartamentos, alojamientos residenciales, aparthoteles, hostales, casas de campo, las de restauración o alimentación, restaurantes, cafeterías, peñas, pubs, caterings. Tenemos las empresas de intermediación. Aquí está de moda el auge de las TICs últimamente, páginas web, aplicaciones para celulares, las redes sociales, las empresas de actividades culturales como el teatro, el espectáculo, discotecas, parques de atracciones, temáticos, fiestas folclóricas. Tenemos las empresas comerciales, souvenirs, ropa, recuerdos, artesanías. Las empresas educativas, la educación también son consideradas como empresas turísticas, las escuelas de turismo, escuelas de idiomas, universidades, cursos especializados, escuelas, por ejemplo, de gastronomía y demás. Las empresas financieras como compañías de seguros, entidades de créditos, casas de cambio, entidades bancarias, obviamente destinadas siempre y cuando a la actividad turística. Tenemos las empresas de alquileres como alquileres deportivos, material audiovisual, los rentacars. Tenemos las empresas del sector primario, por ejemplo, que pueden ser y secundario, como son las editoriales que publican guías de turismo, productos de recuerdos, revistas de turismo, programas especializados, empresas consultoras de planificación turística. Y vinculado con lo anterior, también tenemos lo que son las empresas de servicios profesionales. Tenemos, por ejemplo, de guías turísticos especializados, guías de conocimiento, de aventura, locales, tour leaders, las consultorías a nivel empresarial, a nivel individual, ya sean estas por producto o de línea, de servicios, empresas de servicios, agencias de viajes, operadoras, counters, otras áreas de especialidad como el marketing, gestión de talento humano, nuevo marketing, administración empresarial. Las consultorías en turismo, por ejemplo. Se pueden dar consultorías en diseño de circuitos, en inventariación turística, en sistemas de información geográfica, en planificación, en ordenamiento turístico, en currícula universitaria o en programas de capacitación y formación que van vinculados con lo anterior: formación y capacitación, monitoreo y evaluación del patrimonio cultural y natural, atención al cliente, asesoría técnica en diversas áreas, emprendimientos turísticos. Estos son algunos ejemplos. Estos, por ejemplo, en sistemas de información geográfica, cartografía turística, en evaluación del patrimonio, en diseño de rutas turísticas, en evaluación del patrimonio natural. En el sector público, por ejemplo, ya sean estos funcionarios públicos de designación o de carrera. Para la administración, tanto en turismo como en cultura, directores, responsables, jefes de turismo, consultorías diversas en turismo, en eventos, gestores culturales, asesores técnicos, planificadores en turismo. Y un área recientemente que hemos incursionado con fuerza en turismo precisamente es la investigación relacionada con la educación superior universitaria. Dos tipos de investigación se pueden ir realizando, la pura y la aplicada. Se pueden realizar, por ejemplo, investigaciones en turismo territorio, turismo y desarrollo económico, turismo y relaciones con el patrimonio, desarrollo sostenible, marketing y neuromarketing, interpretación y percepción, comportamiento turístico, turismo, cambios y tendencias, investigaciones de mercado, turismo accesible y otros más que vayan desarrollándose con el pasar del tiempo. Bueno, con esto hemos concluido con lo que representan las empresas turísticas. Gracias.